Saludos. Bueno, vamos entonces a la siguiente clase. Esta vez nos toca hablar de combustión. Vamos a ver qué es eso de la combustión y cómo nos podemos entonces estudiarla pues, y ver cuáles son sus principales características, ¿no? Bueno, antes que nada yo quiero que antes de continuar con la clase y ver la siguiente lámina, vas a escribir en tu cuaderno. ¿Qué crees tú que es la combustión? No busques en internet, no me interesa saber qué es lo que tú tienes en internet, ¿ok? Y defínela, puedes hacer incluso un dibujo si quieres, ¿ok? De qué es lo que tú te imaginas cuando hablan de combustión, ¿ok? Entonces, hazlo en este momento, antes de continuar con la clase, tómate unos minutos, detén el video ahora y haz esta asignación entonces. Bueno, ya que hiciste tu concepto allí, debes tenerlo anotado en tu cuaderno. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la combustión. Es una reacción química, fíjense bien, que se produce entre el oxígeno, muy importante, el oxígeno es parte fundamental de todo este cuento, ¿ok? Y un material que es quemable, que es combustible, que es oxidable, ¿ok? Que va acompañada, fíjense bien, de desprendimiento de energía, ¿ok? Y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama, ¿ok? Entonces todo eso que está allí es combustión, ¿ok? Hay una incorporación de oxígeno a un material que se quema o que se oxida, ¿ok? Y que viene acompañada de energía, ¿ok? Que se manifiesta por incandescencia y no solamente, o llama, y no solamente por eso, sino también por el desprendimiento de calor, ¿ok? Todo eso es lo que está involucrado dentro de lo que tiene que ver con la combustión. Y esa reacción, ¿okay? Fíjense en la imagen, tenemos una llama ardiendo, eso es una reacción en cadena, ¿okay? Hay un punto en el cual hay una explosión, una ignición, etcétera, y después el resto del proceso ocurre en cadena. Él empieza a quemarse y hasta que no se termine el combustible o se acabe el oxígeno, simplemente va a haber una reacción de combustión allí permanente, ¿okay? Y ahora que sabes el concepto formal de combustión y con base en lo que sabías antes de esta clase, puedes hacer un concepto propio de lo que es la combustión. Hazlo ahora en tu cuaderno, debajo del que hiciste al inicio, ahora y sin ver la lámina anterior, ya que viste y entendiste lo que es ese proceso, entonces ahora escríbelo con tus propias palabras. No me interesa que lo copies de internet ni que lo copies de la lámina anterior. No vayas a la lámina anterior, escríbelo allí en tu cuaderno lo que recuerdes, ¿ok? Quiero que hagas ese ejercicio y lo tienes allí, no importa que te falte algo, no importa, escribe lo que recuerdes y lo que aprendiste, ¿ok? Hazlo ahora, para el video y hazlo ahorita. Bueno, ya que hicimos entonces este ejercicio de lo que era la combustión y lo entendimos y ya vimos cuáles son sus componentes, entonces bueno, vamos a terminar ese concepto viendo cuáles son los componentes que tienen que existir para que haya combustión. Entonces ya sabemos que tiene que haber un material combustible, ¿ok? Si yo tengo agua y oxígeno, bueno, el agua no es un material combustible, así que ahí no va a haber combustión. Todo lo contrario, el agua apaga la combustión, ¿no? Pero entonces yo necesito un material que se queme, que tenga la capacidad de quemarse. Papel, madera, carbón, gasolina, lo que sea. Necesitamos un material que pueda quemarse, ¿ok? Después lo otro, necesitamos un comburente, que en este caso el comburente es el oxígeno, ¿ok? Entonces en el oxígeno nosotros podemos agarrar y tener entonces porque eso es necesario para que ocurra la reacción de combustión, ¿no? Porque el oxígeno la combustión es esencialmente una reacción de oxidación y por lo tanto tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, la combustión no se va a dar. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, requerimos de un agente de ignición. Puede ser un fósforo que encienda una brasa para hacer una parrilla, puede ser una chispa, ¿ok? Necesitamos un agente de ignición que inicie la reacción en cadena, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense, la imagen que tenemos aquí abajo es uno de los agentes de ignición más utilizados en la industria de diferentes tipos, ¿no? La chispa. Entonces, ¿y alguien me puede decir qué es eso que está allí? Solamente viendo esa imagen, ¿me pueden decir qué es eso y cómo es que se forma la chispa y en qué tipo de aparato se utiliza?
Dígamelo entonces, a ver si y lo discutimos en la clase sincrónica, o me lo mandan incluso también por el grupo de Telegram, sin problema. Muy bien, y bueno, y dentro de la combustión hay dos tipos. Está la completa, donde los átomos del material combustible reaccionan totalmente con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua. Y ahí, en este caso, existe un suministro suficiente de oxígeno. ¿Okay? Pero también la hay incompleta, donde en este caso no existe una reacción total y además se produce monóxido de carbono, además del CO2, agua, y ocurre generalmente cuando hay deficiencias en el suministro de oxígeno. De tal manera que entonces allí tenemos una reacción totalmente incompleta, ineficiente, donde se producen otros tipos de sustancias y por supuesto la combustión nunca va a ser completa. Entonces ahí tenemos esos dos tipos de combustión. Ahora en tu cuaderno vas a dibujar un esquema de las siguientes moléculas. Búscalas en internet o en un libro que tengas por ahí en tu casa. Vas a dibujar el dióxido de carbono, que ese ya lo habíamos dibujado antes, pero quiero que hagas un esquema de lo que es esa molécula, ¿ok? Del monóxido de carbono, del oxígeno gaseoso, no el elemento, el oxígeno molecular. Acuérdense que ese es O2, ¿ok? Acuérdense que ese tiene enlace simple, enlace doble o enlace triple. Acuérdense de la clase anterior, no se les olvide. Una molécula de metano, que creo que también la habíamos dibujado, y una molécula de agua, que son básicamente las moléculas que están involucradas en todo este cuento de la combustión. Entonces, bueno, hagan su esquemita, díganme dónde están los enlaces simples, los enlaces dobles, cuáles son los átomos que están involucrados en cada una de esas moléculas que están allí. ¿Ok? Muy bien, ahora les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si me la pueden responder. ¿Ok? La oxidación de un metal, esta es una afirmación, esta no es la pregunta todavía. La oxidación de un metal implica, al igual que la combustión, la incorporación de oxígeno. ¿Okay? Acuérdense que ya habíamos visto cuando vimos en la clase pasada cambios químicos, ¿se acuerdan? Que habíamos dado como ejemplo una lata que se oxidaba. ¿Okay? Entonces, porque si se oxida es porque hay incorporación de oxígeno. Entonces, la pregunta es, entonces, si una oxidación de metal implica la incorporación de oxígeno, ¿la oxidación de un metal es también un tipo de combustión? Pregunto. Entonces, escribe la respuesta en tu cuaderno, no me la mandes, la podemos discutir después. ¿Ok? Entonces, quiero que me pregunten eso. ¿La oxidación de un metal es también combustión? ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. El agente de ignición, como ya vimos, el agente de ignición es lo que dispara la reacción en cadena de la combustión. Necesitamos algo. Bueno, ahí hay unas sustancias que son autocombustibles, ¿ok? Le pones un poquitico de calor de algo o simplemente se autoinflaman y entonces eso puede ser peligroso. Pero en la mayoría de los casos necesitamos algo que dispare la reacción en cadena. Cuando vamos a prender una brasa, por ejemplo, probablemente necesitamos un fósforo para poder encender la brasa, ¿okay? Porque la brasa no se va a encender sola. Entonces puedes tener el material combustible, puedes tener comburente, pero hasta que no tengas esa energía de ignición, esa energía que va a iniciar la reacción en cadena, el fuego no se va a dar, la combustión no se va a dar, ¿okay? Entonces, bueno, ese agente de ignición permite que parte del combustible, la madera, la gasolina, lo que sea, alcance su temperatura de ignición. ¿Qué es la temperatura de ignición? La temperatura en la cual se tiene que alcanzar para que pueda darse la combustión. ¿Ok? Y entonces se inicie la reacción en cadena. ¿Ok? Eso es lo que hace el agente de ignición. En combustión también pueden haber agentes acelerantes. ¿Okay? Por ejemplo, investiga qué son esos agentes acelerantes. ¿Okay? Yo puedo tener, por ejemplo, una madera. ¿Okay? Y esa madera por sí ya es un material combustible. Si está bien seca y yo la enciendo, entonces yo puedo perfectamente hacer que ella arda. ¿Okay? Pero puedo hacerlo más rápido con un material acelerante. ¿Me pueden decir en este momento un ejemplo de lo que es un material acelerante? ¿Okay? Eso también se escucha mucho en incendios, ¿no? Cuando los bomberos investigan incendios, determinan si hubo o no algún agente acelerante que hizo que todo se incendiara más rápido. ¿Okay? Entonces vas a investigar qué son esas sustancias acelerantes y aporta la temperatura de ignición de 20 sustancias. ¿Okay? Clasifíquelas en acelerantes y no acelerantes. Tienes que poner, bueno, que trata que la mayoría sean acelerantes, pero también puedes poner otras sustancias. Puedes poner el agua si quieres, ¿okay? Porque aunque eso no
no viene al caso, pero es por dar un ejemplo, pues. No tiene que ser juro acelerantes, pero clasifíquelas en acelerantes y no acelerantes. Las anotas en tu cuaderno, ¿ok? No me la mandes. Eso es un material que debes tener a la mano a la hora de responder los cuestionarios de evaluación de esta clase. Bien, cuando en tu casa o en algún pariente o amigo hacen una parrilla, puedes identificar cuáles son los elementos de la combustión. ¿Okay? Si este fin de semana van a hacer parrilla, ¿okay? No lo sé, ojalá que sí. Identifica entonces, trata de ver allí y convérsalo con tu representante. Mira, aquí está el agente combustible, que es, qué sé yo, tal cosa. ¿Okay? No te lo voy a decir para que puedas hacerlo, pues. Y entonces, y además aquí tenemos el oxígeno que están dando y además utilizamos un agente acelerante, que era tal cosa si es que lo usan, ¿no? Porque no necesariamente tienes que usar ese agente acelerante. Y entonces, bueno, ¿qué tipo de técnica usa para encender la brasa? ¿Okay? Pregúntale a un adulto si usa algún tipo de acelerante y por qué hay que soplar el carbón o la leña cuando se está encendiendo. Entonces, anota las respuestas en tu cuaderno y bueno, y si hiciste la parrilla, que la disfrutes. Muy bien, ahora vamos a ver apagando fuego. ¿Cómo podemos apagar un fuego, no? Ya vimos cómo encenderlo, ahora también es importante saber cómo apagarlo, ¿no? Para poder, bueno, estar pendiente a la hora de una emergencia. Si sabemos que la combustión depende de 3 elementos básicos, como lo es el combustible, vamos a ver, combustible, una cortina, una tela seca, brasa, madera, gasolina, eso es combustible, ¿ok? El comburente, el oxígeno, y que se alcance una temperatura de ignición, una chispa, algo que hizo que una parte del combustible alcanzara el punto de ignición y se inicie la reacción en cadena. ¿Okay? Entonces, si sabemos que esos son los 3 elementos del combustible, entonces yo puedo apagar un fuego si quito uno o varios de esos elementos. Si yo quito el combustible, bueno, por supuesto que la reacción para. ¿Okay? Pero si quito el oxígeno, también para. ¿Okay? Entonces yo necesito ver en ese momento, que es a la hora de un incendio, que es lo más fácil para yo quitarlo, ¿no? Puedo bajar la temperatura de ignición con agua, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, todo eso o con un extinguidor. Entonces, bueno, todo eso lo podemos evaluar en el momento que hay una emergencia, ¿ok? Entonces, en tu cuaderno vas a escribir, ¿ok? En lo siguiente, ¿qué puedo hacer para apagar un incendio? ¿Okay? Entonces investiga un poquito, hay muchas páginas por allí que te dan consejos de cómo apagar incendios. ¿Okay? Siempre en caso de una emergencia llamar a un adulto de inmediato, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero si uno puede también colaborar si uno tiene conocimiento de qué es lo que está pasando en ese fuego, ¿no? ¿Cuál es el método más adecuado para apagar un incendio forestal? ¿Okay? ¿Y cuál es el mejor método para apagar a una persona en llamas si no hay agua ni extinguidores cerca? ¿Okay? Entonces, bueno, si yo veo una persona que está en llamas y no tengo agua y ni tengo extinguidores cerca, ¿cuál es la metodología más adecuada para yo entonces lograr apagar a esa persona en llamas? ¿Okay? Entonces, bueno, esto es cultura general, muchachos, y hay que tener estos conocimientos presentes, porque en el caso de una emergencia uno puede actuar. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos con nuestra clase. Y ya que hablamos, ya estamos terminando la clase, ya que hablamos de incendios, bueno, quiero saber si has escuchado de los incendios forestales que afectan al país en sequía. Ahorita si no han empezado, ya van a comenzar. Si uno va por la autopista regional del centro, si hayan viajado recientemente, como estamos en sequía, seguramente ya han visto por allí columnas de humo, las montañas empiezan a quemarse, precisamente por la sequía, ¿no? Entonces empieza todo lo que tiene que ver con el humo y las reacciones alérgicas a ese humo. Entonces, bueno, todo eso son reacciones de combustión que nos afectan diariamente. Entonces tú has escuchado hablar de esos incendios, cómo nos afectan, te han afectado a ti en la zona donde vives. Si no, tienes información, infórmate un poco al respecto. En internet hay mucha información de ese tipo de cosas. Y aquí hay incendios, y en el llano peor todavía. Con todo ese poco de monte que está seco, cualquier cosita, bueno, se queman miles de hectáreas en un momentico, ¿okay? Porque precisamente está demasiado seco y hay mucho agente combustible que se puede quemar. Con cualquier ignición, una botella de vidrio, porque sabes que el problema con las botellas de vidrio que se dejan en sitios naturales,
donde hay mucha vegetación, cuando esta se seca y le pega sola a esa botella de vidrio, la botella de vidrio funciona como un concentrador de la energía solar, ¿ok? Y entonces eso puede hacer que la madera y la hojarasca seca alcance su temperatura de ignición y inician incendios forestales automáticamente, ¿ok? Entonces por eso es que siempre dicen que no se debe dejar botellas de vidrio cuando uno va a los parques nacionales, cuando uno va a zonas que son naturales, etcétera, etcétera, porque precisamente tiene ese problema. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo encienden la llama de los Juegos Olímpicos? No sé si han visto ese acto que lo hacen en Grecia y después la llama olímpica va por todo el mundo hasta que llega a la sede de los Juegos Olímpicos, que es la ciudad donde los albergan ese año, ¿no? Entonces, en ese que este año tocaba en Japón, creo que era, ¿no? Pero por la pandemia se suspendió, ¿no? Creo que lo van a retomar este año. Entonces, en ese caso, si, busquen video encendido de la llama olímpica para que vean cómo hacen. Entonces son unos señores vestidos de griego. Entonces, bueno, entonces agarran una lupa y entonces con el sol concentran los rayos del sol en donde va a estar la llama. Y entonces allí se enciende la llama de los Juegos Olímpicos. Eso ocurre meses antes de que empiecen los Juegos Olímpicos y entonces se encienden la llama con esa lupa que concentra los rayos del sol. Entonces simboliza la energía del sol que enciende la llama, del deporte, la confraternidad, se simboliza todo eso, ¿me entienden? Pero lo que quiero que vean con eso, en ese video, entonces es cómo es que lo encienden con un vidrio, con una lupa, concentran los rayos del sol y entonces logran encender la llama con eso. Y eso mismo ocurre cuando yo dejo una botella de vidrio en un parque nacional, en un monte, etcétera. Cuando viene la sequía, lo más probable que ocurra es que ese vidrio va a concentrar los rayos del sol y puede iniciar un incendio forestal. ¿Okay? Entonces hay que tratar de no botar basura, especialmente vidrio, basura en general, pero el vidrio es bien importante por los incendios forestales. Y bueno, y finalmente, ¿qué podemos hacer para evitarlos? Bueno, ya les dije parte de la respuesta ahorita, no voy a hablar más al respecto, pero quiero que piensen un poquito en ese problema y cómo pueden colaborar para evitar este tipo de problemas de incendios forestales. Y bueno, ¿y sabes quiénes son los bomberos forestales? Anota las respuestas en tu cuaderno y tenlas a la mano para tu cuestionario de Google Forms. Asignación para tu cuaderno. Esta vez tienen bastante tarea. Pero lo bueno es que no me la tienen que entregar, pero la tienen que tener en la mano, tienen que hacerla. ¿Ok? Acuérdense que la evaluación es el cuestionario de Google. ¿Ok? Pero para poder responderlo bien, tienen que hacer todas estas tareas. Cualquier pregunta, me lo preguntan por el Telegram. El petróleo es un recurso natural no renovable del cual depende la economía de nuestro país. Realiza un ensayo donde se evidencie el cambio desde el petróleo, la materia prima, hasta cada uno de sus derivados. No tiene que ser todo, pero sí los principales: gasolina, queroseno, aceite, lubricante, etcétera, etcétera, para que vean la infinidad de usos, ¿okay?, que podemos tener a partir del petróleo y todo lo que se saca a partir del petróleo. ¿Okay? Entonces, y otra pregunta que te voy a hacer. ¿Okay? Entonces, esto en una hoja. En una hoja puedes agarrar y poner petróleo arriba. ¿Okay? Y entonces vas con flechita, bueno, aquí hago esto y obtengo esto, aquí hago esto y obtengo esquemático, no tienes que escribir mucho tampoco, en una hojita lo puedes hacer en tu propio cuaderno, ¿okay? Y me vas a responder una pregunta también, que es la siguiente: si el petróleo es un recurso natural no renovable, es decir, el petróleo está lo que está y cuando se acabe se acabó, ¿okay?, en algún momento se va a acabar, ¿okay? Entonces, existe la posibilidad de obtener combustibles de forma renovable, es decir, que se puedan hacer en este momento. Si su respuesta es sí, entonces aporte algunos ejemplos de esos combustibles que sean renovables, que no son petróleo, sino son otro tipo de combustible. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso terminamos la clase de hoy de combustible. Y entonces nos vemos en la próxima. Cualquier duda, muchachos, ya saben dónde encontrarme. Saludos.